Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este libro La Esfinge de los Hielos de Julio Verne. Antes de empezar, quiero decirles que ya nos encontramos en casi todas las plataformas de podcast. Nos pueden también escuchar por Speaker CMS. Vamos a darle inicio al capítulo 25 de este libro de Julio Verne. Este capítulo se titula ¿Qué hacer? Embrutecidos, sí. Quedamos como embrutecidos, después que la goleta, arrastrada como la roca de una avalancha, desapareció en el abismo. Nada restaba de nuestra Hambrain, un momento antes a 100 pies en el aire y ahora a 500 en las profundidades de la mar. Sí, el embrutecimiento que no nos permitía pensar en los peligros del porvenir. El embrutecimiento de las mentes que no pueden dar crédito a lo que ven sus ojos. Después vino la postración como consecuencia natural. No hubo ni un gesto, ni un grito. Permanecimos inmóviles sobre el suelo de hielo. No hay frase alguna que pueda pintar el horror de aquella situación. Cuando la goleta se hundió en el abismo, vi que una gruesa lágrima caía de los ojos de James West, hundida aquella goleta a la que tanto amaba. Sí, aquel hombre tan enérgico lloró. 3 de los nuestros acababan de perecer, y de qué manera más horrible. Rogers y Grayton, 2 de nuestros más fieles marineros. Yo les había visto tender los brazos al vacío y hundirse después con la goleta. Y aquel otro de las Falkland, un americano aplastado al paso, y que no quedaba más que una masa informe que yacía en un mar de sangre. 3 nuevas víctimas más desde hacía 10 días que inscribir en la necrología de la funesta campaña. A la fortuna que nos había favorecido hasta el momento en que la Hambrain fue arrancada a su elemento, nos aceptaba ahora sus más furiosos golpes. Y de todos, ¿no sería el último, el golpe mortal? El silencio fue roto por gran tumulto de gritos de desesperación que justificaba aquella irremediable desgracia. Más de uno pensaba sin duda que hubiese sido preferible hallarse a bordo de la Hambrain cuando ella rebotaba sobre los flancos del iceberg. Todo hubiera concluido como para Rogers y Grayton. Aquella expedición insensata hubiera tenido el único desenlace que merecía tantas temeridades y tantas imprudencias. Al fin, el instinto de conservación les arrastró y a excepción de Harnett, separado de los demás, afectaba silencio. Sus camaradas gritaron: ¡A la canoa! ¡A la canoa! Aquellos desdichados estaban fuera de sí. El espanto les extraviaba. Acababan de lanzarse hacia la quebradura, donde nuestra única embarcación insuficiente para todos había sido puesto al abrigo desde que se efectuó la operación de descargar la goleta. El capitán Lengu y James West se lanzaron fuera del campamento. Me reuní a ellos al momento, seguido por el contramaestre. Estábamos armados y decididos a hacer uso de nuestras armas. Era preciso impedir que aquellos furiosos se apoderasen de la canoa, no ahora propiedad de algunos, sino de todos. «Aquí, marineros», dijo el capitán Lengui. «Aquí», repitió James West, «o hago fuego sobre el primero que avance un paso más». Ambos, con los brazos extendidos, les amenazaban con sus pistolas. El contramaestre les apuntaba con su fusil. Yo tenía mi carabina dispuesta a echármela a la cara. Fue en vano. Aquellos locos no escuchaban nada. No querían escuchar. Y uno de ellos, en el momento en que flanqueaba el último bloque, cayó herido por la bala del lugarteniente. Sus manos no pudieron agarrarse al talud, y rodando por los témpanos desapareció en el abismo. ¿Era aquel el principio de una carnicería? ¿Iban los otros a hacerse matar? ¿Los tripulantes antiguos se unirían a los nuevos? Puedo notar en este momento que Hardy, Martin Hall, Francis, Burry y Esther dudaban en colocarse a nuestro lado, mientras que Harnett, inmóvil a algunos pasos de allí, se guardaba de hacer señas que animasen a los rebeldes. No podíamos dejar a estos dueños de la canoa, dueños de embarcarse en ella 10 o 12, dueños, en fin, de abandonarnos sobre aquel iceberg y en imposibilidad de volver a darnos a la mar.
y, como en el último grado de terror, inconscientes del peligro, sordos a la amenaza, iban a tocar la embarcación. Un segundo tiro, disparado por el contramaestre, alcanzó a uno de los marineros, que cayó muerto con el corazón atravesado. Un americano y un fuegiano, menos que contar entre los más decididos partidarios del Sailing Master. Entonces, ante la canoa apareció un hombre. Era Dirkspeter, que había subido por la pendiente opuesta. El mestizo puso una de sus enormes manos sobre la roda y con la otra hizo señales a los furiosos para que se alejaran. Con Dirkspeter allí no teníamos necesidad de volver a hacer uso de nuestras armas. Él bastaba para defender la barca. Efectivamente, como 5 o 6 marineros avanzarán, él se dirigió a ellos, cogió al más próximo por la cintura, le subió y le envió rodando a 10 pasos, y no pudiendo agarrarse a nada aquel desdichado, hubiese caído al mar, si Hernet no hubiera acudido en su auxilio, cogiéndolo al paso. Bastante era con los 2 muertos por las balas. Ante la intervención del mestizo, la rebelión cesó repentinamente. Además, nosotros llegamos junto a la canoa y con nosotros aquellos de nuestros hombres cuya vacilación no había sino duradera. El capitán Lenguy, con los ojos brillantes y seguido de James Webb, con voz terrible exclamó: «Debería tratarlos como malhechores, y no obstante solo quiero mirarlos como locos. Esta canoa no es de nadie, es de todos. Ahora es nuestro único medio de salvación, y habéis querido robarla miserablemente. Entended bien lo que por última vez os repito: la canoa de la Hambrain es la misma Hambrain. Yo soy su capitán y he desdichado del que no me obedezca». Y al pronunciar estas últimas palabras, el capitán Lenguy miraba a Hernet. Por lo demás, este no había figurado en la última escena, ostensiblemente al menos. Sin embargo, nadie dudaba que hubiese inspirado a sus compañeros el pensamiento de apoderarse de la canoa y que proyectarse excitarles aún más. «El campamento», dijo el capitán. «Tú, Dirkspeter, quédate aquí». Por toda respuesta, el mestizo movió su gruesa cabeza y se instaló en su puesto. La tripulación volvió al campamento sin la menor resistencia. Unos se extendieron sobre sus petates, otros se dispersaron por los alrededores. Hernet no intentó reunirse a ellos ni acercarse a Martin Hall. Al presente los marineros estaban reducidos a la jocosidad, y no quedaba más que examinar aquella situación a ver los medios de salir de ella. El capitán Lenguy, el lugarteniente y el contramaestre se reunieron en consejo y yo me uní a ellos. El capitán empezó diciendo: «Hemos defendido nuestra canoa y continuaremos defendiéndola». «¡Hasta la muerte!», declaró James West. «¿Quién sabe si pronto nos veremos obligados a embarcarnos en ella?», dije. «En ese caso», añadió el capitán Lenguy, «como todos no cabríamos en ella, habría necesidad de elegir. La suerte destinaría a los que deben partir y yo sería uno de tantos». «Aún no ha llegado ese caso. ¿Qué diablos?», respondió el contramaestre. «El iceberg es sólido y no hay temor de que se funda antes del invierno». «No», afirmó James Webb, «no es de temer. Lo que es preciso es vigilar la canoa y también los víveres». «Es una suerte que hayamos puesto el cargamento en seguridad», dijo Hurlengherly. «Pobre y querida Hambrain quedará en estos mares como la James, su hermana mayor». Sí, pensaba yo, y por diferentes causas, la una destruida por los salvajes de Salal y la otra por una de esas catástrofes que ningún poder humano consigue evitar. «Tienes razón, James», dijo el capitán. «Sabremos impedir que nuestros hombres se entreguen al pillaje. Tenemos víveres para más de un año, sin contar con la pesca». «Y es preciso tanta más vigilancia», respondió el contramaestre, «cuando que ya he visto rondar en torno de los barriles de whisky y de ginebra». «¿Y de qué no serían capaces estos desdichados en los furores de la embriaguez?», exclamó. «Yo tomaré medidas respecto a este punto», dijo el lugarteniente. «Pero», pregunté yo entonces, ¿nos veremos obligados a invernar en este iceberg?». «El cielo nos guarde de tan terrible eventualidad», respondió el capitán Lenguy.
Después de todo, si fuera preciso, ya veríamos de arreglarnos, señor Jorlin, dijo el contramaestre. Haríamos cuevas en el hielo, de forma que pudiéramos soportar los rigores del frío polar, y mientras tuviéramos con qué apaciguar el hambre. En aquel momento se presentaron a nuestra imaginación las abominables escenas de las que el Grampus fue teatro, y en la que Dirk Peters mató a Ned Holt, el hermano de nuestro maestro velero. ¿Llegaríamos alguna vez a tales extremos? Sin embargo, antes de proceder a las instalaciones de una invernada para 7 u 8 meses, ¿no sería lo mejor abandonar el iceberg si era posible? Sobre este punto llamé la atención del capitán Lenguy y de James West. La respuesta a esta pregunta era difícil y fue precedida de largo silencio. Al fin el capitán Lenguy dijo: ese será el mejor partido. Y si nuestra embarcación pudiera contenernos con todas las provisiones necesarias para un viaje que había de durar 3 o 4 semanas por lo menos, yo no dudaría en volver a darnos al mar para tomar la dirección norte. Pero, hice observar, nos veríamos obligados a navegar contra el viento y contra la corriente, y apenas si nuestra goleta podría conseguirlo, mientras que continuando hacia el sur. ¿Hacia el sur?, repitió el capitán Lenguy, que me miró como si hubiera querido leer hasta el fondo de mis pensamientos. ¿Por qué no?, respondí. Si el iceberg no hubiera sido detenido en su marcha, del Bes hubiera derivado hasta alguna tierra en esta dirección, y de lo que el iceberg hubiera hecho, ¿no podría hacerlo la canoa? El capitán Lenguy sacudió la cabeza y no respondió. James West tampoco dijo nada. Nuestro iceberg acabará por levar el ancla, replicó Hurlengerling. Así lo más seguro es esperar, puesto que la canoa no puede llevar a los 23 que somos. ¿No es preciso que los 23 se embarquen?, insistí. Bastarían con que 5 o 6 de los nuestros reconociesen el largo en una distancia de 12 a 15 millas dirigiéndose al sur. ¿Hacia el sur?, repitió el capitán Lenguy. Sin duda, capitán, añadí. Usted no ignora que los geógrafos admiten que las regiones árticas están constituidas por un casquete continental. Los geógrafos nada saben de esto, ni nada pueden saber, respondió fríamente James West. También, dije, es de lamentar que no intentemos resolver la cuestión del continente polar estando tan cerca. No creí conveniente insistir más, en aquel momento al menos. Aparte esto, el envío de nuestra única embarcación a descubrir tierra presentaba peligros, ya porque la corriente la arrastraba lejos, ya porque no volviese. Efectivamente, si el iceberg se separaba del fondo y continuaba su interrumpida marcha, ¿qué sería de los hombres embarcados en la canoa? Gran desgracia era que la barca fuera demasiado pequeña para albergarnos a todos con las provisiones suficientes. De los antiguos tripulantes quedaban 10 hombres, contando a Dirk Peters. De los nuevos 13, o sea un total de 23. 11 o 12 personas eran el máximo de lo que nuestra canoa podía contener. Así pues, 11 de nosotros hubieran tenido que ser abandonados sobre el islote de hielo, los que la suerte designara. ¿Y qué sería de ellos? Con este motivo Hurlengerling hizo una reflexión que valía la pena de tenerse en cuenta. Después de todo, dijo, no sé si los que se embarcaran serían más favorecidos por la suerte que los otros. Por lo que a mí se refiere, dejaría con mucho gusto mi plaza al que la quiera. ¿Tendría tal vez razón el contramaestre? En mi pensamiento, cuando yo pedía que la canoa fuese utilizada, no era más que para efectuar un reconocimiento al largo del iceberg. En fin, como conclusión, decidióse tomar las disposiciones necesarias en vista de una invernada, aun cuando nuestra montaña se pusiera en deriva. Eso será duro de aceptar por nuestros hombres, declaró Hurlengerling. No hay más remedio, respondió el lugarteniente, y desde hoy a la faena. Triste día aquel en que fueron comenzados los preparativos. A decir verdad, no vi más que uno que se resignara sin queja, Eddington, el negro poco cuidadoso del porvenir, de carácter frívolo, como todos los de su raza, se resignaba fácilmente con su suerte, resignación que tal vez constituye la verdadera filosofía. Por lo demás, tratándose de cocinar,
le importaba poco que fuese en uno o en otro lado, desde el momento en que los hornillos estaban instalados en alguna parte. Sonriendo dijo a su amigo el contramaestre: por fortuna mi cocina no se ha ido al fondo con la goleta, y tú verás, Hurlengerly, cómo confecciono platos con excelente como a bordo a la Hambrain. Claro es que mientras no falten provisiones. Bah, no faltarán tan pronto, Edincourt, respondió el contramaestre. No es el hambre lo que hemos de temer, sino el frío, un frío que lo convierte a uno en hielo desde que se deja de bailar el zapateado. Si tuviéramos aún alguna tonelada de carbón, pero... mal condenado, no hay más que parar a hacer hervir el caldero. Y este es sagrado, exclamó Edincourt. Prohibido tocar a él, la cocina ante todo. He aquí, Satanás negruzco, ¿por qué tú no piensas en quejarte? ¿Estás seguro de calentarte las patas junto a tu horno? ¿Qué quieres? ¿Se es cocinero o no? Cuando se es, se aprovecha, y yo te guardaré un sitio ante la hornilla. Bien, bien, Edincourt, pero cada uno tendrá su turno. Nada de privilegios, ni aun para un contramaestre. No le hay más que para ti, bajo pretexto de que estás entregado a las manipulaciones de la comida. En fin, preferible es no tener el temor del hambre. El frío se puede combatir y soportar. Haremos agujeros en el iceberg, porque no hemos de habilitar en una morada común, en una gruta que abriremos a golpes de pico. He oído decir que el hielo conserva el calor. Pues bien, que conserve el nuestro, y nada más pido. Llegó la hora de volver al campamento y dormir. Dirkspeter, a solicitud suya, quedó guardando la goleta, y nadie pensó en disputarle el puesto. El capitán Lenguy y James no volvieron a sus tiendas hasta asegurarse de que Hernet y sus compañeros estaban en su sitio de costumbre. Yo me acosté. No pude decir cuánto tiempo dormí ni qué hora era cuando rodaba por el suelo por efecto de violenta sacudida. ¿Qué sucedía? ¿Era una nueva voltereta de iceberg? En un segundo estuvimos todos en pie. Después, fuera de las tiendas, en plena claridad de aquella noche polar, otra masa flotante de enormes dimensiones acababa de chocar contra nuestro iceberg, que había levantado ancla, como dicen los marinos, y derivaba hacia el sur.